Tema 2. Tipos y usos de extintores portátiles. Vamos a empezar viendo extintores no solo del tipo histórico, sino obsoleto. Estos son algunos de los modelos de extintores que ya están obsoletos por ser más que nada del tipo histórico. Ya este tipo de recipientes no se usan más y tampoco se usan más los modelos de tipo de inversión. Más adelante vamos a ver qué considera IRAN extintores obsoletos. No solamente los históricos, sino vamos a ver que hay otros tipos de modelos que IRAN considera obsoletos. Este es un extintor de espuma, de acero inoxidable, pero de inversión, espuma química. Extintores, calculo que esto funciona en tipo máquina de echar flip, por bomba. Estos con el conito arriba, la verdad desconozco cuál es la función del conito, igual que estos del tipo cónico, desconozco el funcionamiento, nunca los he visto en el campo ni en la vida real, simplemente por fotos. Desconozco el funcionamiento de estos extintores. Bueno, y estos no son extintores portátiles, son granadas, son extintores portátiles del tipo granada, son jalón 104 tetracloruro de carbono, que obviamente la mayoría ya debe saber que están prohibidos y son extremadamente peligrosos. Bien, ¿cuáles son los métodos de operación de los extintores? ¿Cómo funcionan básicamente los extintores? Tenemos el de autoexpulsión, los extintores que no necesitan un agente extintor, un agente propulsor, perdón, para que el agente extintor que está dentro del recipiente pueda salir. Por ejemplo, el dióxido de carbono es un extintor portátil de tipo autoexpulsión. El dióxido de carbono se almacena a 69 bar de presión como mínimo y por lo tanto tiene más que suficiente presión para poder salir por sí mismo. De presión no permanente, y este grupo para Irán son obsoletos, aunque en muchas partes del mundo he visto que se siguen usando, y se usan muchas veces en los extintores del tipo rodante, los del tipo presión no permanente. El agente extintor está por un lado y el agente presurizador está en otro recipiente. Tienen algunas características que lo hacen peligrosos. Los más comunes o los más usados son los presurizados o de presión permanente. El agente extintor, como puede ser el polvo químico seco, y el agente presurizador, que por lo general es el nitrógeno, se encuentran en el mismo recipiente. El extintor está permanentemente bajo presión. Son del 99% de todos los extintores son de este modelo. De bombeo mecánico, son más que nada son tipo mochilas que se usan en base a agua básicamente y se usan para incendios forestales. Son recipientes de baja presión, muchas veces son recipientes plásticos o bolsas goma. Y de propulsión manual son agentes extintores como puede ser el polvo químico seco, los polvos especiales para metales combustibles, que se disponen dentro de un balde o se tiran o se arrojan a pala desde el recipiente al incendio. Son los métodos de funcionamiento básico de los extintores portátiles. Vamos a empezar a explicar o a ver algunas características de los extintores a base de agua de presión permanente. El recipiente no necesariamente tiene que ser de acero inoxidable, se lo caracteriza básicamente por tener en el extremo de la manguera una pequeña tobera para darle mayor distancia al chorro de agua. Es el extintor que mayor alcance de agente extintor tiene. Vienen básicamente hasta donde conozco de 10 litros, se usa agua dulce, pesan más o menos 15 kilos y como dice la presentación, tiene un alcance promedio aproximado de 10 metros. Una descarga de casi un minuto. Si
este extintor le faltara esta pequeña toberita en el extremo de la manguera, no va a dejar de funcionar, pero en vez de 10 metros posiblemente alcance 7, 8 metros, porque esta tobera transforma la presión de velocidad, perdón, la presión normal dentro de la manguera en presión de velocidad. Es como apretar la punta de la manguera cuando uno riega el jardín. Presión de servicio 8 bar, que es la presión que tiene adentro el extintor. Los extintores a base de agua, de tanque y bomba, son de bombeo mecánico, como vimos hace un ratito. Hay un recipiente, los modernos vienen de plástico, es una mochila de plástico, y se cuelga a la espalda o se lleva a mano, y la presión se da con una bomba que puede venir en el propio recipiente o en el extremo de la manguera en la lanza. Básicamente para uso en incendios forestales o en incendios en granel. Acá tenemos ya equipos un poco más modernos. Son similares a los equipos de fumigación manuales. Estos son bolsas de plástico para llevar colgado en la espalda o para llevar en la mano. Muy útiles para incendios forestales. La ventaja es que ocupan menos espacio en el transporte que uno que viene de plástico rígido. Una combinación entre bombeo manual y presurizado con 2 cilindros. Extintores a base de agua de espuma. Si uno lo ve, básicamente es el mismo extintor que el de agua presurizada. No hay grandes diferencias. Ahora, para que pueda generar espuma, este extintor necesita en el extremo de la manguera, como estamos viendo, una pequeña lancita. Este extintor, mientras que el extintor en base a agua, faltándole la tobera, puede seguir funcionando correctamente o casi correctamente con un menor alcance de chorro de agua, el extintor de espuma, faltándole esta pequeña lancita en el extremo de la manguera, es un extintor que debe salir de servicio porque va a tirar agua y no va a tirar espuma. Extintores en base de agua, de niebla de agua destilada. Un extintor que por lo general va destinado a áreas de salud, quirófanos, etc. Por lo tanto, es de acero inoxidable para evitar la pintura dentro de quirófanos. Y se lo distingue por tener una lanza para dar mayor alcance y una pequeña boquilla pulverizadora. Este extintor sin la boquilla pulverizadora no sirve porque no estaría siendo agua nebulizada o pulverizada o niebla de agua, sino estaría largando un chorro pleno, lo cual no es conveniente. Extintores de dióxido de carbono. Una de las características que distingue al extintor de dióxido de carbono, o varias características que lo distinguen, es su importante difusor, no tobera, para el difusor lo que permite que es la alta presión que tiene el agente extintor dentro del recipiente pueda ir despresurizándose gradualmente en la tobera antes de salir al exterior. Por lo tanto, es un extintor que sin la tobera puede llegar a no funcionar y congelarse la punta de la manguera. Es un recipiente pesado, es un recipiente de paredes gruesas, sí o sí necesita disponer de caño de pesca para que pueda salir la zona líquida del gas licuado y no la zona gaseosa, y no tiene no tiene manómetro. Es un recipiente pesado respecto a la carga que dispone, a la carga de agente extintor. Los extintores manuales vienen entre 1 a 10 kilos de carga y ya de mayor nivel de carga de CO2 vienen dispuestos sobre ruedas.
El alcance en casi todos los casos es baja porque lo que está saliendo es un gas, más allá de que al principio sale dióxido de carbono en estado líquido y gaseoso al mismo tiempo. Después se transforma todo en gas y por lo tanto el alcance es muy bajo, 1,5 metros. Comparado con los 10 metros que logra un extintor de agua, 1,5 metros no es casi nada. La presión de prueba, para que tengan una idea, son 250 bar. El recipiente del dióxido, el recipiente del extintor de dióxido de carbono se lo somete a 250 bar de presión. Y lo que les decía, bueno, en este caso Yukon, el extintor de 10 kilos de dióxido de carbono llega a pesar casi 40 kilos. Algunos fabricantes tienen recipientes un poco más pesados. Se lo distingue por ser flaquito y esbelto. Tiene este enorme difusor en el extremo. No tiene manómetro y en la Argentina vienen con válvula del tipo robinete, la cual hay que abrir en forma lenta. Una característica de este que viene ya con rueda es que el extintor no se para sobre las ruedas, se para sobre la base del matafuego y por lo tanto, al ser alto y esbelto, hay que tener cuidado donde se lo coloca porque va a tener tendencia a caerse. Extintores de agentes halogenados. Si uno lo ve desde afuera es igual al extintor de agua, se confunde a veces con el extintor de agua, por eso en algunos fabricantes le colocan, por ejemplo, en este caso como estamos viendo, le colocan una etiqueta en base roja y una etiqueta en base verde y una manguera también de color verde para distinguirlos del resto de los extintores. Viene con un pequeño difusor en el extremo de la manguera, lo cual no limita el uso del extintor porque están almacenados, pueden ser gases licuados o gases o líquidos volátiles y por lo tanto no se los almacena a muy alta presión. 8 bar de presión es la presión de almacenamiento de los jalones dentro de los recipientes. Presión de servicio 8 bar. Presión de prueba a la que se somete el recipiente 20 bar, contra 250 de bar del recipiente de dióxido de carbono. Es un extintor, como la mayoría de los extintores que tienen 10 kilos de carga, pesan aproximadamente entre 15 y 16 kilos. Porque el recipiente es básicamente el mismo para casi todos los agentes extintores, salvo el dióxido de carbono. Por eso el problema a la hora de distinguir cuando estamos viendo recipientes de extintores portátiles de baja presión, o sea, los que funcionan entre 8 y 15 bar de presión, es bastante difícil distinguir de qué agente extintor se trate si uno no lo lee correctamente antes de agarrarlo. Polvo químico seco de presión permanente, que son los más usados de todos, es igual al matafuego de agua, es igual al matafuego de jalón, es igual al matafuego de espuma. Lo que pasa en este caso, como es polvo, no necesita ningún aditamento especial en el extremo. Se lo distingue porque la etiqueta tiene una base roja, por lo menos hay fabricantes que los distinguen en función del color de la manguera, como dijimos recién, y en el color base que tiene la etiqueta. Después es igual al resto de los extintores. Manija de transporte, manija de descarga, manguera que puede ir cambiando el color, etiqueta que puede ir cambiando el color de acuerdo al agente extintor que tiene adentro y manómetro en todos los casos. Presión de servicio, en este caso, como es polvo, va a necesitar un poco más de presión que un matafuego de agua para salir. Son 14 bar de presión a la que está sometido el polvo químico seco dentro del recipiente. Tiene un poco más alcance que el extintor de dióxido de carbono y anda entre los 2 y 3 metros como estamos viendo. Y como podemos observar,
para un extintor de 10 kilos de carga, que es bastante normal encontrarlo en ambientes de trabajo, el equipo pesa 16 kilos, contra 40 que pesa uno de dióxido de carbono de igual capacidad. Extintores de polvos químico seco de presión no permanente. Estos extintores, de acuerdo a IRAN, que ya lo vamos a ver en los módulos siguientes, son considerados extintores obsoletos. No porque sean modelos viejos, sino porque son modelos que tienen ciertas características de peligrosidad. El recipiente donde está, en este caso, el polvo químico seco, no está presurizado. El agente presurizador o propulsor está separado y conectado mediante una manguera. Cuando es necesario usar el extintor, se golpea la placa, en este caso desde placa, el pestillo este que tiene el cartucho perfora el cartucho y se presuriza el extintor donde está el polvo químico seco. El problema es que al ser de presión no permanente y a veces en muchos casos tener malos procesos de mantenimiento y control, este punto donde se conecta el cartucho de presurización con el recipiente de polvo químico seco suele tener problemas y cuando se presuriza violentamente suelen explotar. Lo mismo en la base cuando no están bien mantenidos. Las conexiones tienden a producir explosiones o reventones, como se puede llamar también, en caso de que el extintor portátil no tenga buen mantenimiento. Por eso, seguramente, en la Argentina, IRAN solamente los tiene considerado como obsoletos. Este es un punto crítico. Este es un punto crítico. Porque la presurización muchas veces es violenta. En otros países, como estamos viendo, extintores de Perú, como estamos viendo, siguen totalmente vigentes. La ventaja de este tipo de extintor es que si estamos en una locación alejada de centros urbanos donde se le puede hacer un mantenimiento y recarga a estos extintores, en caso de que el extintor se haya usado en un siniestro, en un incendio, lo que se puede hacer es se desenrosca la tapa del recipiente donde está el polvo químico seco, se recarga nuevamente con polvo químico seco, se lo cierra, se le cambia el cartucho y en poquito tiempo el extintor está nuevamente en servicio. En emprendimientos mineros, me imagino en pozos petroleros, en locaciones lejanas a centros urbanos o talleres especializados, esto puede llegar a ser una buena alternativa. También hay modelos, como el que están mostrando en la foto, que el cartucho de presurización es interno. Tiene menos conexiones peligrosas que el anterior, pero no deja de ser peligroso si el extintor, el recipiente, básicamente el extintor, está debilitado por el producto de los malos tratos o la falta de control y mantenimiento. El extintor de polvo químico húmedo, también llamado agente extintor K en la Argentina, es un recipiente de acero inoxidable, tiene manómetro, tiene palanca de descarga y palanca de transporte, es de inoxidable porque justamente va destinado a área de cocina. En la Argentina la lanza es optativa, aunque lo ideal es que no tenga lancita, porque se corre el riesgo de que ante un usuario inexperto o el estrés o los nervios del usuario coloque la lanza dentro del aceite prendido fuego y bueno, descargar un agente líquido dentro del aceite hirviendo no es muy recomendable. Otra de las características que lo hacen inutilizable este extintor básicamente es que no disponga de esta boquilla aspersora. Si este extintor no dispone de boquilla aspersora, se vuelve un extintor muy peligroso porque en vez de al aceite prendido fuego en una freidora llegarle acetato de potasio líquido en forma de neblina, le va a llegar un chorro pleno de acetato de potasio y por lo tanto va a generar una proyección de aceite prendido.